y maravillosas son tus obras, Señor, en esta hora. Por eso te agradecemos, Señor, y confiamos que tú estás obrando en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cantamos una alabanza, después vamos a estar escuchando también a Ariel. Ahí está preparado, filoso con su guitarra, que va a estar compartiéndonos también una alabanza. Amén. Cantamos, alabamos al Señor todos juntos. Le invito a que ustedes ahí en su casa estén cantando, alabando al Señor, rindiéndole este culto al Señor. Amén. Aleluya. Golpear la puerta y mi corazón al Dios. Oí a mi Señor. Golpear la puerta y mi corazón al Dios. No voy a parar. Gastaré mi vida a tus pies. No voy a parar. Gastaré mi vida a tus pies. Yo tengo fuego encerrado en mi pecho que no me da descanso. Yo no tengo descanso. Aleluya, bendito Dios. Tengo fuego encerrado en mi pecho y no me da descanso. Yo no tengo descanso. Aleluya, sí, Jesús. Déjame arder, déjame arder, déjame arder, déjame arder, déjame arder. Déjame arder, déjame arder, déjame arder, déjame arder, déjame arder, déjame arder. Tengo fuego encerrado en mi pecho que no me da descanso. Yo no tengo descanso. Yo tengo fuego encerrado en mi pecho y no me da descanso. Yo no tengo descanso. Déjame arder, déjame arder, déjame arder, déjame arder, déjame arder, déjame arder. Déjame arder, déjame arder. Amén, Señor, aleluya. Déjame arder, déjame arder. Muchos quieren ser tus manos, yo solo quiero ser tus pies. Muchos quieren ser tus manos, yo quiero ser tus pies. Muchos quieren ser tus manos, yo solo quiero ser tus pies. Muchos quieren ser tus manos, yo quiero ser tus pies. Muchos quieren ser tus manos, yo solo quiero ser tus pies. Muchos quieren ser tus manos, yo quiero ser tus pies. Luz de tanto
Si vendiera lo que tengo, a cambio de su amor yo fallaría. Mi alma te alaba. Porque su amor no se compra, ni se merece. Su amor es un regalo que de gracia se recibe. Mi orgullo me sacó del jardín. Su humildad colocó el jardín en mí. Si vendiera lo que tengo, a cambio de su amor yo fallaría. Aleluya, Porque su gracias. amor no tiene precio, porque su amor no se compra, ni se merece. Su amor es un regalo que de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús. 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 Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Yeshua. Amén, Jesús. Aleluya. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Decide yo quiero conocer a Jesús. Gracias, Jesús. Yo Amén. quiero conocer a Jesús. Levanta tu mano. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús cada día más. Yo quiero conocer a Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús y ser hallado en él. Oh, y ser hallado en él. Aleluya, gracias Espíritu Santo. Gracias. Yeshua, Yeshua, gracias. Gracias por este privilegio de ser mudados a tu imagen. De ser mudados a tu imagen, Señor. Yeshua, te anhelamos, Yeshua, ven. Bendito. Revélate a nuestro corazón. Amén, te adoramos, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias.
escuchar a... Amén. Vamos a estar escuchando a nuestro hermano Ariel de Caleu. Dios los bendiga. ¿Me escucha? Buenas noches. Amén, amén. Te escuchamos bien. Sí, te escuchamos bien. La primera vez que entro en el Zoom, así que no estoy muy siempre en WhatsApp, yo soy. Pero bueno, Señor, le doy gracias a Dios por comunicarnos, ¿no? Siempre estamos que voy a entrar a Zoom, y bueno, le doy gracias a Dios que de una forma u otra nos unimos, ¿no? Hacemos que estamos, sabemos que estamos en el mismo espíritu, pero que no nos podemos reunir, pero con esto de la tecnología podemos alabar al Señor juntos. Amén. Pastor Julio fue mi primer pastor. Estuvo en Calefú. El primer pastor que tuve. Yo siempre digo que el pastor Julio fue mi primer pastor. Amén. Le doy gracias a Dios por aprendí mucho de él, ¿no? Y todavía tenemos que seguir aprendiendo la palabra, ¿no? Y ponerlo por obra, ¿no? Voy a leer un versículo, se llama en un salmo, ¿no? Jehová es mi pastor, dice, ¿no? De Salmo 23. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados, pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Hasta ahí la palabra. Vemos que la humanidad necesita, ¿no? De mucho de Dios, ¿no? Nosotros que conocemos la palabra necesitamos más que ellos, quizás ellos necesitan, ¿no? Como dice en Apocalipsis, que algunos van a, cuando Dios mande su ira, van a flamear mal, ¿no? A Dios dice, ¿no? Así dice en Apocalipsis. Pero nosotros tenemos que tratar de mandarle, ¿no? Un aliento a esa gente que no conoce. Quizás que Dios nos está instando a nosotros, ¿no? A buscar más de su presencia, ¿no? Yo no digo que soy muy de orar, pero uno necesita cada día de Dios, ¿no? Como dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Si estamos en el Señor, nada nos va a faltar, ¿no? Porque dice, en lugares de delicado pasto me hará descansar, ¿no? Solamente en el Señor descansamos. Uno que ha tenido en estos años, ha tenido mucha experiencia, ¿no? Y quizás que por desobediente, quizás que me he querido salir de su propósito, ¿no? De su voluntad. Y me ha ido mal, ¿no? Por no buscar realmente la guía de Dios. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, ¿no? Él es nuestro alimento cada día, diario, ¿no? Confortará mi alma y solamente Él llena ese vacío que tenemos, esa sed en el alma, ¿no? Como dice la palabra, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, ¿no? Si está bajo su cobertura, Dios nos va a ayudar, ¿no? Cada día a seguir, ¿no? Este camino que yo no me arrepiento, ¿no? De haber conocido al Señor. Yo siempre digo, ¿qué sería de mí si no hubiese entrado en su camino? Estaría preso, estaría muerto, estaría en hospitales. Muchas cosas que uno solamente Dios y uno sabe, ¿no? Pero Dios nos rescató del mundo, ¿no? Para servirle. Por eso voy a cantar una canción que se llama Señor, te necesito.
Cuando acecha mi alma la prueba, Señor, te necesito. Cuando angustia rodea mi vida, Señor, te necesito. Cuando débil me siento sin fuerza, Señor, te necesito. Cuando a solas se encuentra mi alma, Señor, te necesito ahora, te necesito siempre, me harás falta mañana, vivir sin ti no puedo, tú eres quien le da aliento a mi vivir, tú eres quien pone fuerza a mi luchar, tú eres el timón firme allá en el mar, de la gran tentación. Tú eres quien me da aliento a mi vivir. Tú eres quien pone fuerza a mi luchar. Tú eres el timón firme allá en el mar, de la gran tentación. Cuando acecha mi alma la prueba, Señor, te necesito. Cuando angustia rodea mi vida, Señor, te necesito. Cuando débil me siento sin fuerza, Señor, te necesito. Cuando a solas me encuentra mi alma, Señor, te necesito ahora, te necesito siempre, nada falta mañana, vivir sin ti no puedo, tú eres quien le da aliento a mi vivir, tú eres quien pone fuerza a luchar, tú eres el timón firme allá en el mar, que me da tentación. Tú eres quien me da aliento a mi vivir. Tú eres quien pone fuerza a mi luchar. Tú eres el timón firme allá en el mar, de la tentación. Pues tú te necesito. Pues tú te necesito. Pues tú. Dios lo bendiga, hermano. Una sola era. Tengo ahí mi CD. No se escucha, pastor. No se escucha el audio. No se escucha bien. Ahí tengo más, pero bueno. ¿Eh? Gracias, Estoy damos. por Zoom también ahora. Amén. Hay que sacar ticket. Hay que Sí, está a la venta. ¿Eh? Vamos a damos gracias al Señor por Ariel. Hace un tiempo que le conocemos y bueno, sí, como decía Ariel, nosotros llegamos a Calefú y él estaba apartado. Sí, estaba lleno solamente la mamá de Ariel. No estaba apartado, nunca. Yo fui mi primera, me empecé a congregar ahí cuando usted llegó. No estaba apartado. Después casi me aparté después. Y yo casi quedo con Ariel. Él me hizo renegar bastante los primeros pasos de Ariel también. Casi me hizo perder todo. No, si yo no conocía al Señor, mi vieja me llevaba, pero cuando era chico hacía las perdidas, pero no me convertí al Señor ahí. Así que doy gracias al Señor. Damos gracias al Señor que pudimos de una manera u otra ayudarlo, encaminarlo, y hoy sigue sirviendo al Señor, y eso es
lo más lindo, ¿no? Lo más hermoso Amén. de poder saber de que siempre Dios está en el control de todas las cosas y que nosotros podemos Amén. ser parte de un canal de bendición para nuestros hermanos. Eso es lo lindo. Amén. Así que Amén. Dios te bendiga, Ariel, Dios bendiga a su mamá, Margarita, que Amén. que la queremos mucho también y que Dios pueda estar obrando siempre en su vida. Amén. Vamos a escuchar a David. Amén. A David también va a estar cantando una alabanza. Después vamos a estar cantando todos juntos una alabanza y vamos a estar compartiendo también la palabra del Señor en esta noche. Amén. Sí, ponele ponele. No, me están obligando, no me quería ver. Es verdad lo que decía Ariel, porque ahora no sabríamos qué sería de la vida. Mi papá estaría en cualquier lugar. No, pero sí, todos estaríamos en cualquiera. Y aún así mismo, estando en el camino del Señor, nos apartamos muchas veces. Voy a cantar una canción. ¿Se escucha bien ahí? Bueno. ¿Me pueden confirmar si se escucha? Sí, Martín está haciendo señales. Si mis fuerzas se acaban, descansaré en ti. Si respondes con silencio, esperaré en ti. Príncipe de paz, tu palabra me dice que no me dejarás. Mi confianza está puesta en ti, puesta en ti. Mi plenitud. Si me falta todo, en ti lo tengo todo. Te tengo a ti, en tu presencia es todo, eres mi tesoro. Si mis fuerzas se acaban, descansaré en ti. Si respondes con silencio, esperaré en ti. Mi confianza está puesta en ti, puesta en ti. Mi plenitud. Si me falta todo, en ti lo tengo todo. Te tengo a ti, en tu presencia es todo. Te adoramos, Jesús. Eres mi tesoro. Gracias, Jesús. Fuera de ti, nada deseo. Eres mi anhelo, Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Tú eres maravilloso. Grande. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Cantamos ahí Gracias, Jesús. con Jessica, con
con David, cantamos una alabanza. Todos juntos le invito a que ustedes puedan estar cantando también en su casa, preparando nuestro corazón para que podamos recibir también la palabra del Señor en esta noche. Amén. Amén. Que Gloria a podamos Dios. aprovechar bien este tiempo Te adoramos, en la Jesús. presencia del Señor. Cantamos y adoramos al Señor, disponemos nuestro corazón a recibir lo que Él tiene para cada uno de nosotros en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Obra con poder, Jesús. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Aleluya. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayuda, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. Aleluya. Sí, Señor. No vuelvo atrás, No no vuelvo atrás. No volveremos atrás, te escogemos a ti, Señor. Aleluya. Yo te seguiré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar.
alma te alaba, Jesús. Sí, Jesús, amén, Señor. Bendito Dios y Padre Celestial. Venimos a ti una vez más dándote gracias por este privilegio tan grande de poder estar en tu presencia. Y como cantábamos esta alabanza, Señor, no queremos volver atrás, sino que queremos aferrarnos más y más y más de tu presencia, de tu gracia, de tu obrar, Señor. Aquí nos encontramos reunidos, Señor, a través de este medio, orando y clamando, pidiendo, Señor, que tú estés intercediendo, que estés fortaleciendo, que estés sanando los enfermos, libertando los oprimidos, conforme tu palabra, Señor, que estés obrando. Señor, quieras tú en esta noche traernos de tu gracia y que podamos ser ese caudal, ese canal de bendición, Señor, para todos aquellos que pueden oír, que pueden recibir en esta noche de esta palabra, Señor. En tu nombre, Jesús, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Damos gracias al Señor por cada uno. Amén. Dios te bendiga, Dalma. Estábamos orando ahí por tu hija. Gracias damos al Señor que ya puede estar con nosotros. Amén. Dios te bendiga. Le invito a abrir. Amén, pastor, amén. Bendiciones. Recién acabo de entrar a mi casa. Amén. Vamos a seguir clamando y orando al Señor. ¿Cómo está la nena? Gracias a Dios, ahora está bien. Le pidieron una muestra de orina porque andaba con dolor ahí, me decía que le dolían los riñones, así que le mandaron a hacer una muestra y una muestra de sangre, así que mañana tengo que llevarla ya a control. Y bueno, me pasó algo que el Señor estuvo ahí guardándome, porque estábamos en guardia, y cuando ya le había hecho, la llevé al baño, a la nena, todo para hacerle la muestra de orina, y cuando me dice la doctora, bueno, y ahora tenés que dar la vuelta por parte donde están los guardias de la barrera, tenés que ir al laboratorio de guardia y entregar esta muestra de orina. Y cuando yo iba ahí a la guardia, habían ambulancias, habían doctores que corrían de un lado para el otro, enfermeros, y yo iba como ahí metiéndome. Y en un de repente, cuando estaba en la puerta justo para entrar ahí a esa parte donde uno entra para la parte de internación y todo eso, me agarra y me ataja alguien del brazo. Y yo dije, ¿qué pasó acá? Y me atajaron del brazo y me dice el enfermero, todo así, todo cubierto, me dice, señora, usted no puede estar acá. Y le digo, pero me mandaron de adelante, le digo que venga a traer la muestra de orina. Señora, están sacando y están entrando gentes con COVID. Dice, están todos los infestados acá en el pasillo, usted no puede estar acá. Y yo como me quedé helada ahí, le dije, no, pero yo no es que quería venir, me mandaron. No, señora, estamos con el protocolo, dice, porque están ingresando gente y están sacando gente con COVID. Es por eso que están todas las ambulancias acá. Así que me fui y cuando me iba me toca de nuevo y dice, señora, no vuelva para acá, por favor. Si la llegan a mandar, no vuelva. Dice, si usted no quiere ser contagiada, váyase y resguarde a su hija, dice. Y de última traiga mañana la muestra de orina, dice, porque ahora están continuamente ingresando gente infectada. Y cuando iba de nuevo para la guardia, empecé a llorar en el pasillo y dije, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque aún ahí en las mínimas cosas el Señor está cuidando de nosotros. Porque si nadie me hubiese atajado y yo entraba a ese lugar donde estaba la gente infectada, tal vez mi hija se pudo haber infectado, tal vez yo me pude haber infectado. Y el Señor estuvo ahí guardándonos y cuidándonos, así que nada. Agradecida con el Señor por ese cuidado y bueno, seguir confiando. Sé que están viniendo atribulaciones en mi vida, pero estoy confiando en el Señor, amén, estoy depositando mi fe en el Señor. Mi hija Leila, desde hace 2 días me dice que no ve del ojo,
izquierdo, del ojo izquierdo. Anoche me decía, mamá no veo, mamá no veo. Le cierro el ojo derecho y le digo, a ver, Leila, decime cuántos dedos tengo. Yo le mostraba que tenía 5 y ella me decía que yo tenía 4 en la mano. Le volví a repetir, le mostré 2 dedos y me decía que tenía 3. Y me dice, mamá, no veo. Cuando empiezo a abrirle el ojo, le veo todo manchas grises en el ojo. Y bueno, empecé a clamar y dije, Señor, te estoy sirviendo a vos. Te estoy sirviendo a vos. Si vienen estas pruebas a mi vida que estás permitiendo que el mismo enemigo, o tal vez vos que me estás poniendo esta prueba de a ver si yo sigo confiando de la misma manera, así como muchas veces lo dije, a ver si confiamos y le servimos al Señor en medio de la lucha, o cuando estamos bien si le servimos de la misma manera. Y entonces llegué a ver todo esto que está aconteciendo ya en mi vida. O sea, como todos saben, mis hijas es lo más preciado que tengo en mí, y les pasa algo a ella y mi corazón de madre se estremece, se quebranta, y cada lucha que viene a mi vida con mis hijas no es cualquier lucha, siempre es una lucha grande. Así que nada, estoy confiando en el Señor, y bueno, les pido oración para que mi fe no desfallezca, sino que sea aumentada aún más. Están viniendo cosas, se están levantando cosas hacia la vida de mis hijas, pero bueno, les pido sumamente oración para que mi fe no mengüe, sino que crezca aún más, y que me dé cuenta y me siga dando cuenta que sirvo a un Dios vivo, y que no importa lo que suceda, Él está ahí dándonos, así como nos mete en la prueba y en la lucha, Él también nos da la salida. Así que nada, les pido oración, y bueno, muchas gracias también por haber estado orando por mi hija, y bueno, mañana tengo que llevarla al pediatra nuevamente, y ahí después veré los resultados. Amén. Seguimos orando por la hija y creemos y confiamos en el poder de Dios sobre todas las cosas. Amén. Aunque creemos y confiamos, también estamos siendo resguardados por el Señor, y también cada uno de nosotros podamos estar velando en esta situación, ¿no? Que podamos estar atendiendo también todo lo que se nos está pidiendo en estos días, en estos tiempos, que tenemos que estar cuidándonos, estar también tratando de poner nuestra parte para que también Dios pueda poner la suya. Amén. Así que damos gracias al Señor. Yo le invito a que abran su Biblia en el libro de San Mateo, en el capítulo 8 del libro de San Mateo. Un pasaje conocido, pero esta mañana el Señor me llevaba a meditar en lo grandioso, en lo poderoso que es Dios, y cómo nosotros podemos hallar esa bendición de parte de Dios a nuestra vida, a nuestros corazones, cuando nosotros realmente tenemos un corazón dispuesto, un corazón que amamos a Dios, un corazón que buscamos a Dios. Dios siempre está ahí atento a nuestra fe, ¿sí? A nuestra fe, a nuestro conocimiento, a nuestra búsqueda al Señor. Dios está siempre atento a nuestras peticiones. Y este pasaje, como dije, para algunos es conocido, para algunos tal vez no, pero dice el libro de San Mateo en el capítulo 8, en el versículo 5 en adelante: Jesús sana al siervo de un centurión. Dice así la palabra del Señor: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en mi casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente
y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob y el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Como dije, esta mañana estaba orando al Señor y me venía este pasaje a mi mente, a mi corazón, y después empecé a leer, y mientras oraba, el Señor me ordenaba el pasaje, ¿no? Porque resalto de este pasaje, si bien un centurión, un hombre importante, que según leemos en el libro de Lucas, relata un poco mejor la historia, relata con más detalle, mejor dicho, no mejor, sino con más detalle, de la situación de este centurión. Dice que él envió a unos ancianos donde estaba Jesús, y cuando dice que él no fue digno de ir a ver al Señor, no se sintió digno de él ir a presentarse delante de Jesús, sino que envió a unos ancianos que llamasen a Jesús, y le dice que vinieron los ancianos y le pidieron, dice, mira, este varón es un hombre importante y un hombre temeroso de Dios, un hombre que ama nuestra nación y que también ama también nuestra situación, hasta llegó al punto de que él nos realizó una sinagoga para que nosotros podamos rendir culto a Jehová Dios. Entonces, cuando Jesús se iba acercando a la casa del centurión, dice que el centurión de lejos le dijo, Señor, te pido que no entres en mi casa, yo no soy digno ni de acercarme, por eso no fui donde tú estabas, y no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Tan solamente di la palabra y mi siervo va a sanar. ¿Sí? Entonces me quedé con esta frase, di la palabra. Es algo tan profundo y tan importante de nosotros mirar. Jesús resaltó la fe de este hombre de Dios, el temor, el honrar a Jesús, el creer en que solamente el hecho de que Jesús dijese la palabra, su criado, dice que su criado era un criado que él amaba mucho, que él lo quería mucho, ¿sí? Entonces se afligió, se preocupó porque estaba a punto de, él notaba que estaba muy enfermo y estaba a punto de morir. Entonces él le pide al Señor que pudiera Jesús sanarlo, decir la palabra, y que Jesús podía sanarlo. Entonces empecé, mientras venía a mi corazón todo esto, venía a mí también la importancia de lo que este varón resaltó, ¿sí? Él tan solamente, el centurión le dijo, di la palabra. Simplemente, decí la palabra, y yo sé que la palabra va a obrar, ¿sí? La palabra, simplemente, no hace falta que vaya, Señor, y que le ponga las manos, no hace falta, Señor, que vaya donde él está, no hace falta, Señor, que tú vengas bajo mi techo, tan solamente di la palabra, y mi siervo yo sé que él va a sanar. Entonces meditaba la importancia de la palabra. Si yo voy al libro de Génesis, en el capítulo 1, yo encuentro tanta importancia a lo que nosotros encontramos en cuanto a la palabra de Dios, ¿sí? Nosotros encontramos desde el capítulo 1, encontramos muchos versículos donde va a resaltar, ¿sí?, la palabra pronunciada por Dios, por Jesús, por el Espíritu Santo de Dios, la Trinidad, obrando en la creación. ¿Sí? En el capítulo 1, en el versículo 3, cuando después que el Señor dice que comienza a ordenar la tierra que estaba desordenada y vacía, entonces dice que Dios dijo, sea la luz. Dios dijo, sea la luz. O sea que pronunció la palabra y en las tinieblas se produjo luz. ¿Sí? Si nosotros miramos en el versículo 6, también dice, dijo Dios, haya expansión, y fue la expansión donde se separan las aguas de las aguas y se produce lo seco.
Y así sucesivamente nosotros vamos a ir viendo a lo largo del libro de Génesis, ¿sí? Los 6 días que el Señor fue trabajando y ordenando la tierra, acomodando y poniendo cada cosa en su lugar, tan solamente por la palabra, ¿sí? Si usted mira en el versículo 9, en el versículo 11, en el versículo 14, en el versículo 20, en el versículo 24, en el versículo 24, digo así, el Señor pronuncia la palabra y cada cosa va ubicándose en su lugar, cada cosa se va separando, cada cosa se va formando a la orden de la sola palabra del Señor. Entonces podía notar y podía ver la importancia de que este hombre, un hombre que conoció a Jesús, escuchó hablar de Jesús. Era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que dice que en una circunstancia difícil de su vida, él pidió que Jesús diese la palabra para que la obra de él sea manifiesta en aquel a quien él amaba, que era su criado, aquel que él tenía importancia, que aquella persona que tenía su cuidado y estaba muy enfermo y que veía que se estaba muriendo y él no podía hacer nada, él no podía tener otro recurso, otro medio para poder salvaguardar la vida de este criado. Entonces él mandó llamar al Señor. Dijo, yo no soy digno ni tan solamente de ir a presentarme, no me siento honrado para ir yo a presentarme delante del Señor. Entonces envió unos ancianos pidiendo misericordia, pidiendo por favor que él pudiese hacer algo. Cuando el Señor dijo, yo voy a ir, él dijo, Señor, yo no soy digno. No soy digno de que tú entres en mi casa, Señor. Yo te pido que tan solamente di la palabra y yo sé que mi siervo va a sanar. Humildad. Humildad se halló en el corazón de este hombre. Reverencia se halló en el corazón de este hombre. Señor, respeto por la autoridad que era Jesús que estaba pasando por aquel lugar. Él honraba a aquel varón, a aquel hombre de Dios, a Jesús mismo que estaba pasando por aquí. Dijo, tan solamente, Señor, di la palabra. Y viendo la profundidad de lo que la Biblia enseña en cuanto a la autoridad, el poder de la palabra de Dios. Si yo voy al libro de Isaías en el capítulo 55, en el versículo 11, dice el Señor, el profeta Isaías está mencionando y hablando y diciendo que la palabra del Señor es como la lluvia que desciende y que produce su obra en la tierra, humedece y hace germinar. Así es mi palabra, dijo el Señor, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo mande. O sea, la importancia de la palabra de Dios que va a obrar en la vida, en el corazón de cada uno. Esta palabra que en esta noche se está transmitiendo no es mi voz, no es mi palabra, sino la palabra de Dios es la que va a obrar y va a trabajar, porque dice que ella va a hacer su obra en aquellos en a quienes enviada. Esta palabra que estás escuchando en esta noche va a ser su obra en tu vida, en tu corazón, cuando nosotros abrimos nuestro corazón y permitimos que su palabra entre, que su palabra trabaje en nuestra vida, en nuestro corazón. El libro de Lucas, en el capítulo 21, en el versículo 23, dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no va a pasar sin ser cumplida. O sea, hay una afirmación, hay una autoridad de parte de Dios en su palabra, que su palabra va a completar, va a hacer la obra que Él produce en esa palabra, y esa palabra es la que va a hacer, la palabra que va a obrar, la palabra va a producir lo que tiene que producir. La palabra va a hacer lo que tiene que hacer. Si nosotros miramos
allá en el mismo libro, en el libro de San Mateo, en el capítulo 4, cuando dice Jesús fue llevado al desierto y allá el diablo lo quiso tentar, el diablo lo quiso hacer que él saliese del plan y del propósito de Dios, tratando de seducirlo para que Jesús pueda caer en la trampa del diablo. Entonces dice, escrito está. Porque la palabra de Dios dice tal de tal manera. Escrito está, es la palabra. Por la palabra venció al enemigo, venció al diablo. Como el diablo vio que no pudo seducir al Señor, dice que el diablo se alejó y se fue y el Señor tuvo victoria. ¿Cuántos pasajes nosotros encontramos y que podemos enumerar la importancia, el poder que tiene la palabra de Dios? No este libro, no estas hojas que nosotros podemos hablar, sino la esencia de la palabra de Dios. La esencia de dónde viene, qué inspiración tiene esta palabra. Si nosotros miramos en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 3 y en el versículo 6, dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para corregir, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué cosa? La palabra, la inspiración de la palabra que viene a nosotros, nos instruye, nos corrige, moldea, trabaja en nuestra vida. A fin de que el hombre y la mujer de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Hay obras y circunstancias en nuestra vida que nosotros tenemos que afrontar a diario. Yo quiero que usted lea el pasaje que mencioné en Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, donde el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le expresa de esta manera esta palabra. Dice, por toda la escritura es inspirada por Dios. O sea que desde el principio al final, desde Génesis a Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Con qué fin? Y útil, dice, inspirada por Dios y útil para enseñarnos. Hay cosas en las cuales nosotros tenemos que ir aprendiendo. Decía nuestro hermano Ariel al comienzo de que muchas cosas ha aprendido en este tiempo en el camino del Señor y que aún quedan cosas por seguir aprendiendo. Y que a medida que nosotros vamos transitando en este mundo, a medida que nosotros vamos viviendo, nosotros tenemos que ir aprendiendo. ¿Por qué? Porque Dios nos está advirtiendo las cosas que iban a acontecer, aquellas cosas que nosotros íbamos a vivir, aunque muchos no lo entendieron, aunque muchos no lo creen, pero Dios fue advirtiendo y mostrando que cosas iban a ir sucediendo y que nosotros tenemos que ir amoldando, no a la circunstancia, no a la situación que vamos viviendo, sino que tenemos que ir amoldándonos a la palabra de Dios para que nosotros podamos ir teniendo victoria en todas estas situaciones. El Señor dijo que este mundo iba a multiplicarse la maldad. Y que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Pero también dijo, pero ¿sabe qué? Confíen en mí, porque yo vencí al mundo. Entonces nos muestra la realidad que nosotros estamos viendo hoy, pero también nos está mostrando una salida para que nosotros podamos alcanzar la victoria en toda circunstancia. Dice también de que si hubiese algún enfermo, dice llame a los ancianos de la iglesia y la oración de fe va a sanar al enfermo. ¿Sí? O sea que nos está mostrando la realidad que nosotros como humanos vamos a vivir. Pero también nos está mostrando a través de la palabra de Dios que nosotros vamos a encontrar una salida. Hoy por hoy hablaba estos días atrás con mi hermana, decía, no hay lugar allá en Buenos Aires, no hay lugar donde pueda ir, donde no esté abarrotado de gente y uno no sabe ya dónde ir. Entonces nos volvemos, y venía a mi mente, nos volvemos a muchos años atrás.
cuando no había tanto avance de la ciencia, no había tantos médicos, no había tantas situaciones, de que muchos recurrían a la fe y a la confianza en Dios en una situación de enfermedad. Recurrían a buscar a Dios porque sabían que no tenían recursos, no había medios. Y lo único que quedaba era mirar al cielo y clamar por el poder y la misericordia de Dios para que Dios pueda glorificarse y que pueda sanar al enfermo. Entonces yo veo que hoy, teniendo tanto avance, teniendo tantas situaciones, nosotros, para resguardar nuestra salud, resguardar nuestra vida, no ir a los hospitales, no ir a los médicos. Entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos al Señor y Dios sana, Dios liberta, Dios obra. La palabra de Dios. Dice que lo que estábamos leyendo, dice que la palabra es útil para enseñarnos, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Decimos que y encontramos en la Biblia que no hay justo ni aun uno, que buscamos la perfección y que la hallamos a través de Cristo. Ahora también la palabra de Dios dice que a través de la palabra, a través de la inspiración de la palabra, a través de lo que nosotros recibimos a través de la palabra, ella nos va a perfeccionar. ¿Por qué? Porque nos va a poner un molde, nos va a poner en un molde donde nosotros, si nos sometemos a la palabra de Dios, nosotros vamos a tener victoria en todas las áreas de nuestra vida. En todos los ámbitos de nuestra vida, cuando nosotros nos amoldamos a la palabra de Dios. Me viene el pasaje de allá cuando el Señor Dios habló con Josué, en el capítulo 1 del libro de Josué, y en el versículo 5, donde el Señor le dice a Josué: Josué, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que hagas prosperar tu camino, y todo lo que hagas te va a salir bien. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te manda. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea que cuando nosotros nos amoldamos a la palabra del Señor, no nos salimos de lo establecido por el Señor, entonces la bendición, la perfección de parte del Señor viene a nuestra vida. Nos perfecciona. Dice, para que enteramente, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, completamente, preparado para toda buena obra. O sea que la palabra de Dios, lo que este centurión le dijo al Señor: Señor, decí la palabra, con la palabra es suficiente, no hace falta que hagas más, tan solamente di la palabra. Y la palabra va a hacer lo que tiene que hacer, Señor, en mi criado. La palabra, Señor, es la que va a producir en mí, Señor, lo que es necesario que tiene que producir. Si hay algo que tiene que enderezar, la palabra lo va a enderezar. Si hay algo que tiene que obrar, la palabra lo va a obrar. Si hay algo que tiene que sanar, la palabra es lo que va a sanar. Señor, tan solamente di la palabra y mi siervo va a criar, mi criado va a sanar. Si nosotros miramos a lo largo de la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios, la inspiración de Dios, esta palabra es la que va a obrar en nuestra vida, va a obrar en nuestro corazón, va a enderezar, va a cambiar, va a moldear nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar. Todo va a cambiar. ¿A medida de qué? A medida que vamos dándole lugar a la palabra de Dios en nosotros.
a medida que vamos recibiendo la palabra. Podemos tener muchos buenos consejos. Podemos tener muchos buenos amigos y que de hecho lo necesitamos. Pero cuando nosotros recibimos la palabra que viene de parte de Dios a nuestra vida, es un cambio radical en nosotros. Es un cambio radical en nuestra vida, nuestro ser, nuestra vida va a ser transformado desde la planta de los pies hasta la mollera de nuestra cabeza. Todo va a ser transformado por el poder de la palabra de Dios en nuestra vida. Por eso, hermano, amigo, que en esta noche podemos estar en la presencia del Señor, tan solamente si pudiéramos nosotros tener la fe y la confianza que tuvo este varón de Dios, este centurión, este hombre, que él dice que tan solamente escuchó hablar, conoció a Jesús. Él dijo, yo no soy digno de que Él pueda posar en mi casa. No me siento digno de que Jesús entre a mi casa. Pero tan solamente si la palabra fuese soltada, yo sé que la palabra de Dios es la que va a obrar, la que va a sanar, la que va a transformar, la que va a cambiar todas las cosas. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 4, en el versículo 12, en el versículo 13, que la palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra es más cortante y penetrante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos y la coyuntura, y hace su obra en aquellos en a quienes enviada. O sea que la palabra de Dios tiene vida en sí misma. La palabra de Dios tiene vida en sí misma. Es la palabra, la inspiración, el aliento de Dios hablando a nuestra vida. Es el poder de Dios, es la manifestación de Dios en nuestra vida. Ella es viva. Y no solo es viva, sino que es eficaz. Esa palabra de Dios va a obrar. No hay cosa, no hay nada que pueda detener que la palabra de Dios no obre en nuestra vida cuando nosotros recibimos la palabra de Dios en nosotros. La palabra va a cambiarnos, la palabra va a obrar en nuestra vida, la palabra va a sanar nuestra alma, nuestro espíritu, va a sanar nuestro corazón, va a sanar nuestro cuerpo enfermo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. En esta noche es la palabra de Dios que quiere obrar en tu vida. Es la palabra de Dios que quiere sanar tu alma, quiere limpiarte de todo pecado, quiere sanar tu cuerpo enfermo. Aleluya. Es la palabra de Dios que quiere cambiar tu mente. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando viene la palabra a nuestra vida, cuando nosotros cedemos a que la palabra pueda introducirse en nuestros oídos y entrar en nuestra cabeza y nosotros poder empezar a darle lugar para que ella empiece a trabajar. Con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, empieza el Espíritu Santo a convencer, empieza el Espíritu Santo a trabajar y empieza el Señor a obrar en nuestra vida y va a producir en nosotros aquello que nosotros no podemos alcanzar una victoria plena. Por eso decía, aleluya, el libro de Hebreos, esta palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante y penetrante, porque no es simplemente un cuchillo que entra, dice que sino que esta penetra hasta partir el alma. Aleluya, lo profundo de nuestro sentimiento, la palabra de Dios va a obrar. Y siempre recuerdo a aquel hombre que se acercó a la iglesia y dijo, pastor, me sentí desnudo porque la palabra empezó a ser predicada y yo me sentí que no había manera de poder esconderme porque la palabra del Señor estaba desnudando mi vida y me encontré con una realidad, aleluya, la cual yo no sabía en la cual me encontraba, pero la palabra me desnudó. Porque la palabra empezó a penetrar el alma, aleluya. Empezó a obrar en lo profundo, en su ser. Empezó a obrar porque la palabra de Dios es más penetrante que una espada de doble filo.
Esa palabra va a trabajar en tu alma, va a trabajar en lo profundo de tu ser. Dice el alma, los tuétanos, las coyunturas, allá donde nada puede entrar, la palabra del Señor va a entrar. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Yo te invito que en esta noche pida, Señor, que esa palabra, Señor, pueda hacer su obra en tu vida, que pueda hacer su obra en tu corazón. Este varón dijo, Señor, tan solamente di la palabra y la palabra es suficiente. Aleluya, la palabra obró y actuó en la creación. La palabra de Dios crea las cosas. Aleluya, bendito del Señor, bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios no vuelve nunca vacía, produce lo que tiene que producir en nosotros. La palabra del Señor permanece para siempre, es eterna por los siglos de los siglos. La palabra de Dios va a continuar, aleluya. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra del Señor es una espada, aleluya, es una espada para vencer al mismo infierno. Es una palabra en la cual si nosotros tenemos en nuestras manos, nos vestimos con la armadura. El apóstol Pablo decía a los Efesios, la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esa espada Jesús utilizó, aleluya, con el mismo diablo y lo venció, lo derrotó y Dios tuvo victoria, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Corrige, instruye, capacita al hombre. Aleluya, que nosotros podamos darle lugar a esa palabra para que pueda corregirte. Aleluya, para que pueda transformarte lo que la correccional, lo que la comisaría, lo que el castigo muchas veces no puede cambiar a un hombre. Pero cuando la palabra llega, empieza a transformar. Empieza a trabajar. Recuerdo en una oportunidad fuimos a predicar a una comisaría y predicábamos una vez por semana íbamos a predicar a aquella comisaría. Y un buen día el comisario me llama a su oficina y me dice, pastor, dice, ustedes tienen psicología, estudiaron psicología. Le dice, porque la verdad, cada vez que ustedes hablan con los presos, nosotros notamos cómo ellos están cambiando, la obra que está produciendo en ellos. Y le dije, no, nosotros nada sabemos de psicología. Es simplemente la palabra de Dios que está obrando, que está transformando su vida. Dijo, pastor, no dejen de venir porque les hace bien a los presos. Aleluya. La palabra del Señor corrige, la palabra del Señor instruye, la palabra del Señor capacita, aleluya, al hombre, a la mujer que recibe la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres podemos tardar horas? No nos va a alcanzar el tiempo para dar testimonio de aquellas personas que vinieron destruidos al camino del Señor, que vinieron enfermos con su mente distorsionada, aleluya, con carácter terrible, donde nadie podía soportar, pero la palabra empezó a obrar, la palabra empezó a transformar, la palabra comenzó a introducirse y el Espíritu Santo de Dios cambió radicalmente las vidas. Había un hombre en Paraguay, recuerdo un testimonio de una mujer que empezó a asistir a la iglesia y Dios hizo una obra en ella, la sanó y ella empezó a asistir, pero su esposo nada quería saber del evangelio, esos locos. Entonces le buscaba la manera de que ella no fuera, de que ella no orara. Ella se encerraba en el baño y oraba por su esposo. Ella iba y estaba en el baño, en donde ella podía buscar la manera de orar, de buscar de Dios y pedir por su esposo. Dice que su esposo le dijo, no, ella tenía una iglesia al lado de su casa.
vendió su casa y se fue a otra provincia, se vino a la Argentina, se fue creo que a Formosa, y dijo, no, yo no quiero que mi esposa esté. Dice que no va y cae cerca de otra iglesia, y donde él iba, encontraba iglesia, donde iba, salió de Formosa, se fue a Buenos Aires. ¿Cómo termina la situación? Este hombre dice que un día escuchó la palabra, recibió la palabra y su vida fue transformada. Este hombre le quemaba con cigarrillo a la esposa, la encerraba, la castigaba, no le daba de comer, hasta que un día le entendió, recibió la palabra. Dios transformó su vida. Hoy es un obrero de la iglesia en Buenos Aires, sirviendo al Señor, él, sus hijos, su nieto, y él predicándole a la gente, a las almas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios empezó a corregir, empezó a capacitar a ese hombre. Hoy es un hombre que predica la palabra del Señor. Hoy es un hombre que ora por los enfermos, y los enfermos son sanados. Tan solamente la palabra del Señor es la que va a obrar. Muchas veces la falta de fe dice que si nosotros oímos la palabra, el oír la palabra de Dios produce fe en nuestra vida. El darle lugar a la palabra de Dios va a aumentar nuestra fe, va a enderezar nuestro paso. La palabra de Dios va a sanar nuestro cuerpo enfermo. Eso fue lo que produjo en este centurión, en este hombre de Dios. Él le dijo, Señor, di la palabra tan solamente y mi criado va a sanar. El Señor glorificó, exaltó la fe de aquel hombre y dijo, por tu fe, por tu dicho, en este momento, este criado está sano. Dice que cuando él llega a su casa, transcurrido las horas que él llega, viajó hasta llegar a aquel lugar. Cuando él llega a su casa, aquel criado estaba sano, libre de toda enfermedad. Aleluya, así es el Señor Dios Todopoderoso. La palabra de Dios quiere sanar tu alma, quiere sanar tu cuerpo, quiere sanar tu familia, quiere sanar tu matrimonio, quiere sanar tu entorno. Solamente permití que la palabra de Dios pueda obrar en tu vida en esta noche. Inclina tu cabeza y te invito a que cierres tus ojos y que comiences a pedirle así como aquel centurión, Señor, tan solamente que tu palabra pueda obrar en mi vida. Señor, que tu palabra pueda obrar en mi familia, que tu palabra, Señor, pueda obrar en mis hijos, aleluya. Dale lugar a que esta palabra en esta noche pueda estar sanando, pueda estar operando, pueda estar haciendo su obra en tu vida, aleluya. Que la palabra de Dios, Espíritu Santo de Dios, en este momento venimos ante tu divina y gloriosa presencia, dándote gracias, Señor, por este momento maravilloso, este momento glorioso, donde estamos recibiendo de tu palabra, Señor, aquella palabra que en la creación formó todas las cosas, que yo sé que puede formar, Señor, aún puede extirpar, Señor, aún cuando, Señor, aleluya, los médicos no pueden ya tener recursos. Yo sé que puedes obrar y puedes producir un órgano nuevo, Señor, en esta noche. Señor, comienza a crear órganos nuevos, Señor, comienza a sanar, Señor, la enfermedad, aleluya, comienza a glorificarte, Señor, aleluya. Bendito el Señor, aleluya, que esta palabra no vuelva vacía a ti, Señor, sino que en esta noche pueda producir tu obra, Señor, en esto que están oyendo aquellos que creyeron, Señor, que tu palabra pueda producir su obra, aleluya. Esta nemanama lava sita namasiva. Señor, aleluya, quieras tú, Señor, a través de esta palabra, Señor, que podamos ponernos firmes, Señor, y resistir a ese diablo, resistir al enemigo de nuestra alma, Señor. A través de tu palabra, Señor, nosotros poder tomar autoridad en tu nombre. Aleluya, 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 bendito sea el nombre de Jesucristo. Señor, que tu palabra en esta noche pueda ordenar las mentes distorsionadas.
Señor, que tu palabra en esta noche pueda aliviar las mentes atormentadas, Señor. Que tu palabra, Señor, en esta noche aumente la fe, aumente la confianza, Señor. Aleluya, que tu palabra en esta noche, Señor, comience a sanar, comience a sanar. Reprende toda enfermedad, reprende, Señor, todo mal en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Esta nema nama lava sita nama siva. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, sana. Sana, liberta, glorifícate con poder, con poder, con poder, con poder, con poder. Restaura, sana, liberta, Señor. Glorifícate, Espíritu Santo de Dios, en esta noche. Señor, Jehová Dios, en esta noche, oro, Señor, por los aquí presentes, Señor. Oro en esta noche, Señor, por las aquí presentes. Yo te pido, te invito a que abras tu cámara, que pongas tu mano en este momento sobre la pantalla de tu teléfono, de tu computadora. Yo quiero orar por tu vida. Yo quiero orar por tu vida para que la palabra de Dios pueda obrar en ti, para que pueda sanarte, para que pueda restaurarte. Aleluya, 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 para que pueda obrar en tu familia, para que Dios abra la puerta que el diablo ha cerrado. En esta noche yo oro, Señor, por ellos, Señor, que están recibiendo tu palabra. Señor, oro por aquellos que están extendiendo su mano, Señor, sobre esta pantalla. Señor, yo oro por ellos. Dios mío, que tú reprendas toda enfermedad, que reprenda toda miseria, que reprenda toda escasez, Señor, que la provisión del cielo, que la sanidad, Señor, que la restauración de su vida, de su familia, de los matrimonios, Señor, aleluya, de los cuerpos enfermos, en esta noche reciban sanidad, reciban victoria, reciban poder del cielo, poder del cielo, poder del cielo, que recorre tu casa, recorre tu vida, recorre tu familia, recorre tu matrimonio, aleluya, hay poder, poder, poder de Dios que obra. Poder de Dios que ministra, poder de Dios que obra, poder del Señor que en esta noche está haciendo milagros. Esta nema nama lava sita nama shiva. Reprende, Señor. Reprende toda infección del COVID, Señor. Reprende, Señor. Reprende. Reprende, Señor. Aleluya. Reprende toda enfermedad. Señor, reprende en el nombre de Jesús. El COVID, Señor, es reprendido por tu poder, por tu gracia. En esta noche, Señor, hay victoria y sanidad. Señor, normaliza esos riñones. Señor, sana, sana, Espíritu Santo de Dios. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Reprende toda duda, reprende toda incredulidad, Señor, en el nombre de Jesús. Lo atamos, lo sujetamos y lo expulsamos de cada vida, porque tu palabra es viva, tu palabra es la que hace su obra en esta noche. Aleluya. Bendecimos tu nombre. Aviva, aviva, aviva tu obra, Señor. Aviva tu obra, Espíritu Santo de Dios. Esta nema, nama, lava, cita, nama, siva, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios que intercede, poder de Dios que corta las ataduras, las ligaduras. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús hay victoria. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder en el